alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán. Somos de la carrera de Ingeniería Mecatrónica. El equipo está conformado por Juan Marcos, Miguel Martín, Samuel Romero, Yuridia Moguel y el que está detrás de cámara, Salvador Santos Ramírez. Como se mencionó anteriormente, el objetivo de la práctica es controlar la posición de un motor de corriente directa mediante una señal de referencia. En este caso, se va a utilizar un potenciómetro. En la siguiente imagen, podemos visualizar el diseño del sistema. En este caso, podemos ver un potenciómetro, un comparador, o en su caso, que es un restador. Tenemos un amplificador, un motor y otro potenciómetro que va a ser la realimentación de nuestro sistema. En esta siguiente imagen podemos ver el diagrama de bloques de la imagen anterior. En este caso, tenemos que diseñar un controlador proporcional para el mejor funcionamiento del sistema. A continuación, se explicarán las etapas de nuestro controlador. Una de las primeras etapas de nuestro controlador será la entrada de referencia o comparamiento deseado. En los sistemas de control de lado cerrado, se espera que el proceso por controlar alcance un cierto valor en estado estable, una vez que se haya extinguido el régimen transitorio. Puesto que las formas de onda de estado estable y de entrada son iguales, es necesario que el usuario introduzca una entrada que indique una referencia. En este caso será una señal tipo escalón. Lo anterior se obtiene con un potenciómetro de 10 kiloohmios al aplicar un voltaje de más o menos 5 voltios. Como se indica en la figura en la figura 1, el voltaje de salida VO es el voltaje de referencia ajustable que se aplicará al sistema de control. En esta imagen podemos visualizar el esquema de un potenciómetro que podemos ver que puede dar valores positivos, tanto negativos. Am, Otra de las etapas es el comparador. En todas las configuraciones en donde se muestren amplificadores operacionales, se utilizará el amplificador LM741, mientras que en la, mientras que en la siguiente imagen se puede ver la configuración de pines. Todo sistema susceptible a ser automatizado requiere de un sumador algebraico, el cual compara la entrada de referencia R de t con la salida del sistema Y de t, para que en el caso de que haya alguna diferencia entre dichas señales, señal de error distinta de cero, el controlador dosifique la energía suministrada al proceso por medio del elemento final de control. La puesta en marcha del comparador se logra mediante un amplificador operacional en configuración sumador algebraico, donde la resistencia R son de 100 kiloohmios según se indica en la siguiente figura. Otra de las etapas importantes es el amplificador de ganancia ajustable. Uno de los resultados más importantes de los sistemas retroalimentados es el hecho de llevar a cabo variaciones de ganancia, con lo que se logrará modificar las características de respuesta de los sistemas de control. En principio, se muestra un amplificador cuya ganancia está dada por la función de transferencia. GDS es igual a menos impedancia de retroalimentación R2 entre la impedancia de entrada que es R1. En el circuito mostrado en la figura 4, es un amplificador operacional conectado como amplificador inversor. Se aplica, de hecho se aprecia que el voltaje de salida en el terminal 6, dado por voltaje de salida es igual a R2 sobre R1 por el voltaje de entrada, en este caso con un signo menos, corresponde al voltaje de entrada VI amplificado, R2 sobre R1, veces, pero con polaridad invertida. Esto es, como el amplificador operacional está conectado en configuración de entrada inversora, la terminal número 3 de entrada no inversora está referida a tierra. Para corregir el signo negativo de la configuración anterior, figura 4, se debe emplear otro amplificador inversor en cascada, figura 5, con ganancia unitaria, considerando que R1 es igual a 10 kiloohmios. Para la etapa del amplificador en sí, figura 5, se elige una resistencia de 1 kiloohmio, que es R3. Es una resistencia variable, potenciómetro lineal de 10 kilos, con lo que es posible variar la ganancia del amplificador con un rango de Kp
constante proporcional, va a ser mayor a 0, pero va a ser menor a 100 unidades. Lo anterior es precisamente un control proporcional Kp, cuya función de transferencia es la siguiente. Aquí podemos ver la imagen del del amplificador inversor, del amplificador con ganancia ajustable. La variación de ganancia de voltaje no tendrá la potencia necesaria para mover al motor de CD, por lo que se hace necesario colocar un amplificador de potencia. Se puede lograr al agregar transistores PNP o NPN. Tip 32 en este caso son los más comunes y más comerciales, respectivamente. La identificación de las terminales se observa en la siguiente figura. Y finalmente, nuestro circuito diseñado queda de la siguiente manera. Como podemos ver, consta de las etapas mencionadas anteriormente. El, el restador que está en esta parte, está el inversor y el amplificador con ganancia ajustable. Y en la última etapa vemos la etapa de potencia para llegar a mover el motor. Bueno, nos encontramos en la sección de simulación correspondiente a nuestra práctica control de posición de un motor de corriente directa. En la parte inferior derecha encontramos nuestro motor, así como un potenciómetro. De manera física, estos dos componentes o dispositivos tendrán que ir acoplados. En sí, nuestro potenciómetro 2 es nuestra realimentación, pero también contamos con un potenciómetro, la cual va a nuestro primer amplificador. Este potenciómetro 1 es nuestra señal de referencia, es decir, que si giramos la perilla en un sentido, el motor tendrá que girar en ese mismo sentido hasta que el potenciómetro al cual va acoplado encuentre el mismo posicionamiento del potenciómetro 1 y así poder detenerse. Entonces, si el potenciómetro 1 se gira nuevamente al sentido contrario, el motor debe hacerlo nuevamente hasta poder encontrar el mismo posicionamiento y así volver a detenerse. Todos nuestros amplificadores constan con retroalimentación, es decir, nuestras resistencias que tienen salida a tierra. Tenemos también dos transistores, un NPN y un PNP. ¿Qué hacen nuestros transistores? En este caso, el tip 31 indica que si un voltaje que ingresa es positivo, nuestro motor deberá de girar en sentido derecho. Y si el voltaje es negativo, deberá de girar en sentido izquierdo. Esta es la manera de cómo nuestro circuito puede funcionar de manera física. Bueno, pues la práctica es de la materia de control automático, que está a cargo del ingeniero Ernesto García Moreno. Y pues el objetivo de la práctica es controlar la posición, la posición angular de un motor de corriente directa mediante una señal de referencia. En este caso la señal de referencia es un potenciómetro, que en este caso es este, y tenemos una realimentación, que es otro potenciómetro que está unido del eje del motor. A continuación vamos a ver el funcionamiento de nuestra práctica. Como vemos, al mover la perilla del potenciómetro, tiene que acomodarse a la posición de la señal de referencia. En este caso, como lo estoy girando de ese lado, el motor está girando hacia el mismo lado. Juan, agarra la base. En este caso, si lo movemos de este lado, gira en este sentido, o si nos volvemos a regresar, gira en el mismo sentido. Bueno, pues prácticamente este es el funcionamiento de la práctica.